a grabar. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a estudiar la sección 15.3 del libro guía, bien, que relaciona las últimas dos secciones, es decir, la 15.1 y la 15.2. La 15.1, si ustedes recuerdan, habíamos estudiado los campos vectoriales, ¿no? La introducción. Y el teorema más importante de esa sección es cómo clasificar los campos vectoriales conservativos, ¿sí? Que se hacía por medio de las derivadas parciales de las componentes del campo, ¿no? Ahora, en la sección 15.2 estudiamos integrales de línea. Vimos que nos sirven para calcular el trabajo que podría realizar el campo sobre una partícula que se desliza o que sigue una cierta trayectoria C, ¿no? Que esa trayectoria se parametriza. Listo, entonces hoy vamos a ver que si un campo vectorial es conservativo, la integral de línea no depende de la trayectoria. Listo. Es decir que el teorema principal de la sección de hoy sobre cierta hipótesis de continuidad, ya veremos cuáles son, establece que si F es conservativo, aquí resumidamente, si F es conservativo, entonces, esto no me deja escribir aquí, si F es conservativo, entonces la siguiente integral de línea, F por dr, donde C es cualquier curva, digamos que es la curva que une los puntos A y B. Entonces, A y B. Entonces, esta integral de línea no depende de la curva, ¿sí? Si usted tiene la curva C1 y por acá tiene otra curva que une esos puntos, llamémosla C2. Entonces, la integral de línea sobre la curva C1 es igual a la integral de línea sobre la curva C2. ¿Sí? Y eso, en definitiva, solo depende del punto inicial y final de la trayectoria. Hola, ¿sí me escuchan allí? Que alguien me llamó y me interrumpió aquí. Bueno, entonces estamos diciendo que la integral de línea no depende de la trayectoria si el campo es conservativo, ¿sí? Solamente depende del punto inicial y final, ¿no? ¿De qué manera depende? Pues si es conservativo el campo, quiere decir que el campo es igual al gradiente de alguna función de dos variables, ¿no? Por lo tanto, vamos a demostrar que esa integral es igual a la función potencial del campo evaluada en el punto final B menos la función potencial evaluada en el punto inicial de la trayectoria C. ¿Listo? Este es el resultado principal de hoy. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, que en principio podríamos evadir esa dificultad de hacer una integral de línea, ¿sí? Parametrizando la curva, etcétera. Y podríamos, en lugar de eso, verificar si el campo es conservativo y en tal caso encontrar la función potencial y ya, evaluarla en estos dos puntos, ¿sí? Y ahí se la integral de línea, ¿no? No tendría que parametrizar nada de eso, siempre y cuando el campo sea conservativo, ¿no? Entonces, miren, aquí en la sección, el libro desarrolla esta parte
diciendo, bueno, mire, vamos a hacer una integral de línea, o nos dice, considere el siguiente campo, este campo F aquí. Entonces, aquí está la gráfica del campo, listo, las flechitas color rosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Resulta que ese campo es conservativo, se puede demostrar. Bien. Entonces ellos calculan la integral de línea primero sobre esta curva C1, ¿sí? Que une el origen con el punto 1, 1. Bien. Hacen las cuentas. Luego, calculan la integral de línea sobre la curva C2, que noten ustedes que tiene el mismo punto inicial y final, solamente que ya no es un segmento que los une, sino que la gráfica de esta es una parábola. ¿Sí? Una parábola en función de Y. Bien. Y calculan la integral de línea allí. Y luego lo hacen por medio de una función cúbica. Esta es otra trayectoria, son 3 trayectorias. Listo. Y nos muestran con ese ejemplo que por las 3 trayectorias la integral da lo mismo. Bien. Entonces, eso nos permite sospechar que al parecer no importa la trayectoria que escojamos, que la integral da lo mismo si el campo es conservativo. ¿Listo? Entonces, nosotros podríamos hacer algo semejante, pero podemos considerar otro ejemplo. ¿Listo? ¿Qué ejemplo consideramos? Y un campo más sencillo, porque aquí tendríamos que hacer muchas cuentas y a la final, pues no es que sea especialmente interesante. Pero podemos hacer nuestras cuentas también. Este teorema bueno, ahorita voy a reescribir este teorema. Primero lo presenté así de una manera informal, un tanto informal. Ahorita lo reescribo. Pero consideremos un ejemplo concreto. Entonces, piensen en la siguiente integral. Integral de línea de 2xy, sí, por dx más x a la 2 por dy. ¿Listo? Aquí planteé la integral de línea en la forma diferencial. Esta forma la estudiamos al final de la última reunión, el viernes. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién es el campo? Estoy integrando sobre qué campo o qué campo de fuerzas aparece allí. Pues la componente m del campo es 2xy. Recuerden que hemos dicho que esto va a ser el m, lo que acompaña al de x es el m y el x cuadrado es el n. Entonces el campo es 2xy más x a la 2 j. Y ese es el campo. Este campo es conservativo, preguntémonos eso ahora. Tiene que cumplirse que la derivada de n con respecto a, esto es n, ¿no? Voy a volver a anotarlo aquí. La derivada de n con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de m con respecto a y. La derivada de n con respecto a x es 2x. Y la de m con respecto a y también es 2x. Entonces sí es conservativo, ¿no? Es conservativo. Allí usé el teorema 15.1. Nos dice, nos permite demostrar cuando un campo es conservativo. ¿No? Bueno, ahora escojamos una curva cualquiera. Podemos escoger algo semejante a lo que hicieron en el libro guía. Unamos el segmento, perdón, los puntos 0, 0 y el punto 1, 1. ¿Sí? Y la forma más fácil de unirlos es por medio de un segmento. Este segmento. Listo. Consideremos la curva C1. ¿Bien? Y calculemos la integral de línea. Está ahí planteada sobre la curva C1. Bien.
¿Cuál es la idea de este ejercicio? Luego hacer la integral de línea sobre otra curva. Digamos, una función de la forma y igual a x cuadrado. ¿Sí? Y verificar que da lo mismo, ¿sí? Por los dos caminos. Como es de sospechar, ya que el campo es conservativo. Según lo que dije antes, que lo vamos a demostrar también. Si es conservativo, la integral de línea no depende de la trayectoria, solo depende de este puntico, que es el punto final y el punto inicial. ¿Listo? Bueno, ¿cómo parametrizo un segmento? ¿No? Eso lo estudiamos. La parametrización de un segmento es R de T igual a, tal vez sí conviene aquí usar la letra A y B. Entonces la fórmula que estudiamos aquel día es que R de T es igual a, en este caso es el origen, 0, 0, más T veces B menos A. ¿Sí? B es el vector de coordenadas 1, 1. Si le resto A, pues A es el vector 0, 0, pues queda igual. Entonces esa es la parametrización. Es lo mismo que escribir T, T. ¿Sí? Y siempre que parametricemos un segmento de esta forma, T varía entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces cuando T es 0, estoy en el origen, y cuando T es 1, estoy acá en el punto final, en el punto 1, 1. ¿Sí? Esa es la parametrización del segmento o de la curva C1 que va en ese sentido. Ya vimos que es importante el sentido que tiene la curva, ¿no? Eso puede hacer que la integral es negativo o positivo. Depende de si el campo hace un trabajo que ayuda al movimiento de un balín sobre esta curva o no. Algo de eso hablamos en la última reunión y ya les mandé los videos también. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago esta integral de línea? Aquí está planteada en la forma diferencial. ¿Listo? Estamos recordando un poco lo último que vimos. Esta integral de línea en la forma diferencial es igual a la integral de 0 a 1. ¿Sí? Y la idea es reescribir todo esto en términos de la parametrización, en términos de t. ¿Sí? Entonces, miren, aquí aparece 2xy. Esto sería 2 veces x, pero en mi parametrización, nuevamente, puede que sea repetitivo, pero x vale t y y también. Esos son el x y el y en la parametrización. ¿Listo? Entonces aquí iría 2 veces x, que es t, por y, que también es t, por dx. ¿Listo? Pero ojo, como x es igual a t, ¿sí? Entonces dx es igual a dt. Todo lo escribo en términos del parámetro t. Entonces aquí sería por dt. Y continúo más x a la 2, pero x es t, entonces t a la 2, por dy. Pero igual que antes, y es igual a t. Vamos a aprovechar esto ya. Y es igual a t, por lo tanto de y es igual a dt. Entonces aquí coloco simplemente dt. Bien. Y listo. Con este procedimiento fácil, reescribí la integral ya. Está, la colocaron aquí en forma diferencial, la escribí en términos del parámetro t. ¿Sí? Y aquí es hacer cuentica, ¿no? Siempre debemos factorizar este de t. Entonces eso queda igual a la integral de 0 a 1. Aquí t por t, t al cuadrado. 2t cuadrado más otro t cuadrado por acá. Todo eso factor común de dt. ¿Sí? Y 2t cuadrado más t cuadrado me da 3t cuadrado. ¿Sí? Y ya sabemos nosotros que la antiderivada de 3t cuadrado es t al cubo, ¿no? T al cubo. Evaluado entre 0 y 1. ¿Listo? Y eso da 1. Entonces la integral de línea sobre ese
sobre esa curva C1 nos da 1. ¿Listo? Estamos practicando la forma diferencial de una. Bien. Pregunta hasta aquí. Está claro, ¿cierto? Sí, señor. Entonces vamos, exacto, vamos en ese orden de ideas. Ahorita escojamos otra curva. Vamos a escoger una curva aquí, la voy a pintar de color amarillo. ¿Listo? Esta es una parábola. Viene del origen, ella es curva así. Y pasa por el punto 1, 1. ¿Sí? Esta es la curva C2. ¿Listo? Que es la gráfica de una función. De la función, ¿qué función? Y igual a X cuadrado. ¿Sí? Nosotros aprendimos a parametrizar la gráfica de funciones. Ya veremos cómo. En este caso, la orientación es así, de abajo hacia arriba. Porque cuando X es 0, estoy en el origen. Cuando X es 1, estoy aquí en el punto 1. ¿Listo? Entonces ahorita ya sabemos que la integral da 1 por el camino 1. ¿Sí? Guardemos ese resultado por acá. Da 1, pues. Listo. Borremos estas cuentas aquí y hagamos la misma integral, pero sobre la curva 2. Hacemos 2. Entonces borremos. ¿Cómo parametrizo esta curva amarilla? Sencillo. X es igual a t. Siempre que tengamos la gráfica de una función, X es igual a t. Y Y pues es igual a t al cuadrado, ¿no? Entonces sería esta la parametrización aquí. Mejor dicho, voy a escribirlo así. Coloquemos que esa es la parametrización de la curva 2. Los punticos. Ahí sí. Entonces esa parametrización sería t, t al cuadrado. Listo. Y t variando entre 0 y 1. Porque x es igual a t y x aquí varía de 0 a 1. Listo. Entonces, hagamos de nuevo la integral sobre esta curva C2. ¿Sí? Ojo, la integral nuevamente está aquí planteada en la forma diferencial. Entonces, esa integral es igual a la integral de 0 a 1. Listo. De 2x, pero x es igual a t. Listo. 2t por y. Pero, fíjense, y es igual a t cuadrado en esta parametrización. Voy a anotarlo aquí. Listo. Este es un ejemplo sencillo para mostrar que cuando el campo es conservativo, la integral solo depende del punto inicial y final. Entonces, esto es igual a t al cuadrado por dx, pero dx es igual a dt porque x es igual a t. Ok. Más x al cuadrado, pero x es igual a t, entonces t al cuadrado por dy. Ojo, aquí con el dy debemos tener cuidado. ¿Listo? Porque ustedes ya cuando hacen integrales por sustitución saben eso. Y es igual a t al cuadrado. Entonces dy es igual a 2t por dt. 2t por dt. Listo, eso es el dy que está aquí. Entonces tengo que colocar aquí es 2t por dt. Bueno, entonces tenemos eso. Aquí tengo 2 por t al cuadrado me da 2t al cubo, ¿cierto? Y acá me da otro 2t al cubo. ¿Sí notan ustedes? Ya voy a hacer otro paso más bien. 2t al cubo. Voy a sacar el factor común, el de t. Pues por acá me queda al cubo. Solo fue el 2, pero estoy pensando en... Aquí al cubo. Por dt.
Entonces esto da 4t al cubo, ¿no? Igual la integral de 4t al cubo. La integral de 4t al cubo es t a la 4, ¿no? Que la derivada de t a la 4 da 4t al cubo. Y esto integro ese rombo. Y esto da 1. Si ven, 1 a la 4 menos 0 da 1. Dio lo mismo que antes. A pesar de que cambiamos la curva, dio lo mismo. Bien. Y si ustedes escogen cualquier otra curva, si para quien esté curioso, puede escoger una curva, por ejemplo, un poquito parecida a la de y igual a x cuadrado, pero un poquito más achatada, más hacia abajo así. Esta verde, podemos llamar curva 3. Y esa curva 3 puede ser la gráfica de y igual a x al cubo. ¿Sí? Pasa por el de origen y por el punto 1, 1 también. Si hacen el mismo procedimiento, les va a dar 1, la integral de línea. Bien. Entonces, parece que la integral no depende de la trayectoria. Eso no todas las veces ocurre, ¿no? O solo si el campo es conservativo ocurre. Si no es conservativo, lo más probable es que falle. Falla el principio. Bien. Bueno. Entonces, pregunta hasta aquí. Todavía no he enunciado el teorema así de forma un poco más detallada. Pero vamos a hacerlo a continuación. Bien. Entonces el teorema dice así. Yo lo escribí hace un momento de una manera, pero un poco más riguroso, con más detalles. Este se llama teorema fundamental de integrales de línea. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué tiene este nombrecito de fundamental. Es decir, que es importante, pues. Cuando pensamos en fundamental, está el teorema fundamental del cálculo, ¿no? El primero y segundo teorema fundamental del cálculo. Y de hecho ese teorema tiene que ver con esta noción. El teorema fundamental de integrales de línea. Listo. Y antes de enunciarlo, ¿ustedes se acuerdan del teorema fundamental del cálculo? Del segundo teorema. Dice así. Supongo que usted tiene la integral de a b. Y es el que nosotros hacemos integrales usando ese teorema todo el tiempo, ¿no? La integral de a b de f de x por dx. Y supongo que usted tiene una antiderivada de f minúscula. Tiene una función f mayúscula, tal que la derivada de esa función me da f minúscula. Entonces esta integral es igual a esa función, a esa antiderivada, evaluada en sus límites. ¿Sí? Esto es lo que usamos todo el tiempo. Hace un momento lo usamos cuando calculamos la integral de 0 a 1 de aquella función allí. ¿Sí? ¿Sí? Todo el tiempo usamos esto. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si usted tiene una integral, en definitiva la integral depende solamente de los extremos del intervalo de integración, pues. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo allí. En este caso, usted puede pensar como si eso fuese una integral de línea, ¿no? Cuando usted integra de a hasta b, usted está diciendo que x varía entre a y b. Entonces puede pensar este intervalo como un camino en una dimensión, ¿no? Y estamos diciendo que esta integral de línea no depende del camino. Bueno, aunque la única alternativa en una dimensión es el segmento, que depende solamente del punto inicial y final. Esto es del cálculo integral, esto anterior. Pues aquí el teorema fundamental de integral de línea tiene ese mismo espíritu, pues. Sí. Y entonces vamos a enunciarlo así. Suponga que f es conservativo. Suponga. Un campo, ¿no? F conservativo. ¿Qué quiere decir que es conservativo? Voy a colocar, es decir, que existe una función potencial tal que, o que existe una función de dos variables tal que el gradiente de esa función es el campo. F
es igual al gradiente de una función f. Eso es lo que quiere decir que sea conservativo. ¿Listo? Además, supongamos, bueno, ¿qué otra hipótesis ponen aquí? Las de siempre, ¿no? Las de continuidad. Sí. Supongamos que las componentes del campo son continuas, ¿sí? Que la curva, bueno, podemos decirlo, ¿no? Las componentes de este campo M y N son continuas. Listo. Ahorita se hace una curva suave a trozos. Estoy dándole más estructura al teorema ahorita, sí. Curva suave. Ya vimos qué es lo que significa que sea suave. ¿Qué se parametriza de esta forma? R de t igual a x de t y más y de tj. ¿Sí? Como es suave, quiere decir que estas funciones x de t y y de t se pueden derivar, ¿no? Existen sus derivadas. Existe y' de t y x' de t. Todos estos son los elementos que necesitamos. Ahorita sí, la conclusión es, entonces, con esas hipótesis, entonces ocurre lo siguiente. Bueno, aquí me faltó decir dónde varía el parámetro, ¿no? Entre A y B. Entonces, la integral de línea del campo sobre la curva C, f por dr, es lo mismo que la integral de línea del gradiente de f por dr, ¿no? Porque el campo se puede escribir así también. Y esto es igual a la función potencial f evaluada en el punto final de la trayectoria de la curva C. El punto final se obtiene cuando t vale b. Entonces, esto es lo mismo que tener la función potencial evaluada en el punto x, b, y, b, menos la función potencial evaluada en el punto x, a, y, a. Se supone que son el punto inicial y final, pues. Aquí ya le dimos más estructura, ¿no? Esto es lo que establece el teorema fundamental de integrales de línea. ¿Listo? Y se parece mucho al teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Porque la función potencial evaluada en los extremos, tenemos que está la curva C, vamos a este punto final, el punto inicial. Es la función potencial evaluada en esos puntos y ya. Eso lo podemos escribir así. Simplemente lo puedo escribir así. F final menos punto inicial. Listo, eso es lo que establece el teorema. Entonces miren que aquí está ocurriendo algo curioso. ¿Sí? Es como si la integral de línea y el gradiente se cancelaran, ¿no? Lo que ocurre en el curso, en las integrales de una sola variable, ¿cierto? Si usted tiene que calcular la integral de f' de x, ¿esta integral cuánto da? Da f, ¿cierto? Sí, porque la integral y la derivada son operadores inversos, se cancelan y queda f nada más. ¿Sí o no? Aquí es como si ocurriera lo mismo. La integral de línea y el gradiente se cancelan. ¿Sí? Eso es lo que parece que ocurre, ¿verdad? Entonces, sino que aquí ocurre una cancelación. El gradiente es como la derivada de una función vectorial ya. Bueno, una función de dos variables. Listo, este es el teorema. Bien. ¿Cómo se demuestra esto?
¿Cómo pruebo este resultado, esta igualdad aquí? Bueno, voy a mostrarlo. No quería mostrarlo, pero creo que vale la pena ver de esta curiosidad aquí, ¿no? Es demostración. Hay resultados que vale la pena ver su demostración. Veamos que no es tan complicado. Es curioso porque estamos considerando cualquier curva, ¿no? Entonces la demostración es, ya vimos que la integral se puede escribir así, como el gradiente de f por dr. ¿Sí? Porque el campo es igual a ese gradiente. Bien. Y esta integral lo mismo que integrar desde a hasta b, porque allí varía el parámetro t para escribir la curva c, la integral de a hasta b, de ese gradiente, ¿sí? Evalúan la parametrización. Esta es la forma inicial, como aprendimos a hallar integrales. Nosotros decíamos, el campo lo evalúo en la parametrización y multiplico por R' de t por dt. Antes de estudiar la forma diferencial, hacíamos las integrales de línea así. ¿Listo? Abramos cuentas aquí un poquito. ¿Sí? R' de t no es más que la derivada de la parametrización, que se deriva componente a componente. Esto es igual a la integral de a a b. Y el gradiente está constituido por las derivadas parciales de f. Entonces, esto es lo mismo que tener la derivada parcial de f con respecto a x, evaluado en R de t, coma la derivada parcial de f con respecto a y. Abramos las cuentas bienes. ¿Qué quiere decir toda esa simbología allí? Evaluado en R de t. Es este vector. Punto R' de t, pero R' de t es la derivada de x con respecto a t, coma, la derivada parcial de y con respecto a t. Así se deriva una parametrización, componente a componente, por dt. Listo. Tengo ese producto punto. Bien. ¿Cómo puedo escribir eso? Pues hagamos el producto punto. Eso es igual a la integral de a a b de esta derivada parcial por dx de t. ¿Sí? Inclusive puedo escribir eso así. F de x, esta derivada parcial evaluada en x de t y de t. Eso es R de b. Vectorcito. R de b no R de t. Es xt y de t. Por la derivada de x con respecto a t. ¿Sí? Abriendo todas las cuentas. Más la derivada parcial de f con respecto a y, o evaluada en el punto xt y de t, por la derivada de y con respecto a t, ¿sí? Y todo eso que está aquí, ya hice el producto punto entre los vectores, lo integro con respecto a t. Bien, ustedes dirán, bueno, pero esta integral cada vez se complica más, ¿cómo voy a concluir, no? Y la forma de concluir es que esto que está entre paréntesis se puede escribir así, en virtud de la regla de la cadena, regla de la cadena. Nosotros creo que estudiamos regla de la cadena, ¿cierto? Esa regla de la cadena prácticamente solo nos sirve para probar ese teorema en todo el curso. Regla de la cadena, eso es igual a la integral de a a b de la derivada con respecto a t, ¿de qué? De f evaluado en xt y de t. ¿Por qué? Porque es que miren, f es una función que depende de x y y, ¿sí? Pero la estoy evaluando en una parametrización. Entonces x en el fondo depende de t, y también. O sea que a la final, esa función de dos variables, f, quedó dependiendo solo de t. Podemos pensarla como una función de una variable. ¿Listo? Entonces tiene sentido que la derivemos,
¿Sí? Esta es la derivada total, no es parcial, total. Tiene sentido que la derivemos con respecto a t. ¿Listo? Y la regla de la cadena nos dice cómo derivar eso con respecto a t. ¿Sí? Es la derivada parcial de f con respecto a x por dx de t, más la derivada parcial de f con respecto a y por dy de t. ¿Sí? O sea que lo que está arriba, entre paréntesis, se puede escribir así. ¿Listo? Ahora, aquí tengo la integral de la derivada de una función. ¿Por qué? ¿Cómo así que es la integral de la derivada? Sí, es que yo puedo ver todo esto que está aquí como si dependiera solamente como una función g de t, pues. Y aquí lo que estoy integrando es g'. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la integral que está allí? El último paso. La integral da f de t simplemente. O sea, f, integral da f, evaluado en x, t, y de t. Porque estoy integrando la derivada de esa función entre a y b. ¿Sí? Cuando evalúo en b, me da el punto final de la trayectoria, menos cuando evalúo en a, que me da el punto inicial. Listo, eso demuestra el teorema. Concluyó la demostración, no nos demoramos no, como 6 minutos. Listo. El hecho fuerte es aquí. Y usé este resultado. Si ustedes quieren, eso que está allí, definámoslo como g de t. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es integrar g' de t, porque aquí está el símbolo derivado. Eso lo llamé g de t. Yo estoy integrando esto. Entre a y b. Y eso da g de t. ¿Sí? Pero g de t, recuerden que es, así lo definí como esta función. Listo. Así se demuestra ese teorema que es fundamental de integrales de línea. Listo. Entonces, miren, en el fondo tuve que recurrir al teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Nos apoyamos fuertemente en eso, en este último paso. ¿Sí? Con el teorema fundamental del cálculo. Y de esa manera concluimos que la integral de línea sobre un campo conservativo no depende de la trayectoria. ¿Listo? Para rematar aquí, el campo que teníamos hace un momento, f, que es conservativo, es igual a, si ustedes recuerdan, era 2x y más x a la 2j, ¿cierto? Una función potencial para ese campo es x a la 2 por y, ¿cierto? Simplemente esa, ¿no? Porque si derivo eso con respecto a x, me da esta primer componente. Y si derivo con respecto a y, me da x a la 2. ¿Sí? ¿Cuánto me da esa función potencial evaluada en el punto? ¿Cuánto me da esa función evaluada en el punto 1, 1? O sea, la integral de línea que estamos resolviendo hace un momento siempre va a dar esa función evaluada en 1, 1 menos 0, 0. ¿Sí? Según el teorema de integral de línea. Cuando lo evalúo en 1, 1 me da 1. 1, que me da 1 al cuadrado por 1, menos 0. Igual 1. Siempre iba a dar 1, ¿sí? Porque esto da 1. Que es la función potencial evaluada en el punto inicial y final. No teníamos que parametrizar ni nada. ¿Listo? Bueno, como se va a cortar la llamada, hagamos una pausa de 10 minutos y ya continuamos con más ejemplos. Bien.